Buenas tardes. Pues vamos a iniciar con nuestro roast PRD, preguntas y respuestas con límite de tiempo, Armando. Las reglas del juego. No se valen descalificaciones personales, todo lo demás se vale, sobre todo preguntas puntuales y respuestas sin demagogia. Hay 7 rounds, los 3 primeros son de preguntas abiertas, que con antelación las y los inquisidores, o sea, quienes preguntan, nos hicieron llegar. Es importante mencionar que ninguno de nuestros invitados a ser interrogados, que con todo cariño llamaremos suspirantes, conocieron las preguntas previamente. El suspirante tiene hasta 2 minutos para responder a la pregunta, pero posee 3 comodines en sus manos. Ahí están, Armando, tus comodines, que puede utilizar hasta en 3 ocasiones distintas si requiere ampliar el tiempo de su respuesta hasta en 1 minuto. Si desea hacerlo, es suficiente con levantar el comodín, que posteriormente le será retirado. Las y los inquisidores tienen cada uno 2 comodines que podrán utilizar si consideran que su pregunta no fue lo suficientemente respondida o quieren vincular la respuesta del suspirante con una pregunta más que tenga respuesta hasta de 1 minuto. Si desean hacerlo, es suficiente levantar el comodín que posteriormente les será retirado. Nuestro panel de inquisidores, que es de primerísimo nivel, a continuación se los presentaré. Alfredo Mora Pavón, él es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Es maestro en Historia por el Instituto Mora, consultor en Propulsar MX, es opinólogo también de Mexican Times, especialista en temas de comunicación política, izquierda y movimientos sociales en México. Él no tiene afiliación partidista. Un fuerte aplauso, por favor. Leonardo Núñez es estudiante de Derecho en la UNAM, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y maestrante en Administración y Políticas Públicas por la misma institución. Ha hecho investigación y docencia al lado del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra desde 2012. Ha trabajado como consultor en la iniciativa privada y también ha trabajado en la Cámara de Diputados como parte del grupo parlamentario del PRD. Recientemente obtuvo el primer lugar en el concurso de debate político del Instituto Electoral del Distrito Federal y semanalmente publica en el periódico La Razón la columna El Espejo. Dentro del PRD ha colaborado con las Juventudes de Izquierda desde el CEN y actualmente es integrante de Punto de Encuentro. Un fuerte aplauso, por favor, para Leonardo Núñez. Elsa Marcela Rivero Valiente, a sus 25 años es directora de la compañía transnacional IDODI México, compañía líder dedicada a las tecnologías de la información. Previamente colaboró en Manat Jones Global Strategies, LLC, en Washington, D.C., Estados Unidos. Estudió Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta también con estudios en la Universidad de Exeter, en Reino Unido, así como en The Washington Center en Estados Unidos. Su incansable activismo social la ha llevado a participar en The Washington Center Mexican Student Association, en el Youth Summit World Bank 2013 y en The Harvard Initiative for Latin American Relations, HILAR 2014 a 2015. Actualmente se desempeña como secretaria general del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas de Juventud, perteneciente al INJUVE CONCEP, consejera de la Asociación de Empresarios Mexicanos y es miembro fundador y presidenta de la Asociación Diálogos de las Juventudes por un México Mejor. Un fuerte aplauso, por favor, para Marcela Valiente. Y por último, nuestro último inquisidor dentro de este panel de lujo es Pepe Galaviz.
Él es egresado de la licenciatura en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM con especialidad en sector público, diplomado en Mercadotecnia Política del ICTAM, consultor político con experiencia en promoción del voto y activismo digital, y actualmente es socio y jefe de información en Mexican Times. Un fuerte aplauso para él, por favor. Sin más, vamos a iniciar preguntas y respuestas con límite de tiempo. Roast PRD. Tenemos como invitado especial al senador Armando Ríos Peter, alias El Jaguar. Para nuestro primer round, Armando, tenemos una introducción para que tú nos digas lo que tú gustes y mandes en 4 minutos de tiempo. Tienes un reloj aquí al frente que te estará marcando tus intervenciones. Por favor, adelante, senador Armando Ríos Peter. Buenas tardes, estoy feliz de estar aquí. La verdad es que me sentí muy contento de haber sido convocado en una propuesta innovadora, joven, y sobre todo que pues lo que busca es abrir el debate y abrir a la gente, a los ciudadanos, que un partido como el nuestro está vivo, está vibrante, especialmente porque hay gente como ustedes que buscan de manera creativa tener nuevas opciones y nuevas formas de concebir cómo se hace política. El venir aquí a ser rostizado es un reto sin duda alguna y es algo atractivo porque pocas veces me había tocado ver una temática de este tipo, y lo quiero decir porque pocas veces se ha hecho en este país algo como lo que nos está pasando en el PRD. De pronto, de la noche a la mañana, nuestro presidente nos sale con que renuncia, y bueno, pues no era para menos que el 7 de junio, que tuvimos una situación difícil, alguien con valentía, lo quiero decir, yo creo que Navarrete con valentía y con responsabilidad toma una decisión dura. En este país casi nadie está acostumbrado a tomar responsabilidad de las cosas, digo, y especialmente frente a este gobierno del PRI, no hay responsabilidades, pero eso nos pasa mucho como clase política. Entonces, cuando Navarrete toma una decisión de la altura que toma, pues abre la posibilidad de ver las cosas hacia adelante con esperanza, de diagnosticar el problema que tuvimos el 7 de junio, los problemas que venimos acarreando no solamente de un año, tal vez incluso de varios años acumulados, y la posibilidad de soñar que el PRD puede transformarse, cambiar y convertirse en una opción renovada de lo que sus 26 años de historia han venido presentando. Creo en el PRD, milito en él porque estoy convencido de que ha sido un aportante fascinante en la transformación del país. Creo en la mística de sus militantes, creo en la mística de jóvenes que, como los que están aquí, sean del PRD o sean actores interesados en que la izquierda o la política sea algo que permita la transformación. Estoy convencido que el PRD sigue siendo una opción si se toman las decisiones adecuadas. Entonces, ligo la decisión de Carlos Navarrete con la opción que nos da a todos de pensar de manera compartida, transparente, contrastando ideas, contrastando visiones, para que ocurra lo que dice nuestro nombre, una revolución democrática, una participación de ideas, de distintas visiones, de distintos actores, que revolucione la forma en la que se está comportando un partido político como el nuestro, que revolucione la forma en la que se tiene que proyectar y contactar con la sociedad, pero que especialmente revolucione en este momento de dificultades, de crisis, de una sintomatología muy compleja, económica, política y social, pues revolucione la posibilidad de que la gente, y especialmente los jóvenes, pensemos que podemos ser actores. Cuando digo jóvenes, yo tengo 42 años, no estoy tan jovenzón, pero tampoco tan viejón, ¿no? Pero pensemos en la posibilidad de ser actores realmente de transformación. ¿Desde dónde? Desde un partido que puede luchar en contra de la desigualdad, que puede luchar en contra de la injusticia social que hay en el país, que puede construir políticas públicas distintas a solamente el rollo, solamente la protesta, sino que puede proponer de manera diferente cómo México puede cambiar, especialmente porque en un país donde tenemos 40 millones de personas, 1 de cada 3 que tienen menos de 29 años, pues estar en un foro como este, organizado por gente que está pensando no solamente el presente o que sufre el presente, sino que está tratando de pensar cómo resolverlo, es como podemos pensar cómo queremos un partido de futuro. Y estar en la aspiración de dirigir al PRD significa la oportunidad no solamente de dirigirlo, sino de convocar a que la esperanza vuelva a ser parte de la izquierda. Muchas gracias, Armando.
Vamos a iniciar el segundo round, que es preguntas y respuestas. El tema de esta categoría es trayectoria y perfil del suspirante. Sociedad civil tiene la posibilidad de hacer libre su pregunta. Reitero, las preguntas nos las enviaron previamente. Armando no conoce el contenido de las preguntas. Preguntaría si tienen alguna duda los inquisidores o podemos empezar. Tienes aproximadamente 40 segundos para hacer la pregunta. Y tú tienes 2 minutos para responderle, Armando, y tienes un comodín ahí que puedes utilizar en determinado momento si quieres extender hasta en 1 minuto tu respuesta. Alfredo Morán, ¿tienes tu pregunta? Por favor, adelante. Tienes ahí un micrófono atrás porque ese ya no tiene escucha? pila, creo. Ahí atrás, sí. Comenzaré felicitando el extraordinario esfuerzo por parte de los jóvenes militantes del PRD para realizar este ejercicio. Creo fervientemente que la transformación de su partido no depende del cambio de dirigente nacional, sino del trabajo constante que ustedes vienen haciendo, gracias a Kenji y a Punto de Encuentro. Felicidades a Armando Ríos Peter por participar de las iniciativas perredistas. Quiero reiterar lo que he dicho en mis columnas en Mexican Times. No desperdicies la oportunidad histórica que se te ha otorgado para convertir al partido en un espacio de participación, diálogo y lucha de los movimientos sociales y expresiones políticos de izquierda en nuestro país. Empiezo con la pregunta. Todos los candidatos a la presidencia del PRD se encuentran abiertamente en precampaña. Hasta ahora, las propuestas y posicionamientos no muestran una clara distancia entre los aspirantes y tampoco con la dirigencia anterior. He escuchado a Beatriz, he escuchado a Fernando y no encuentro diferencias sustanciales. Frente a este escenario, ¿puedes señalar al menos una diferencia clara con cada uno de los demás candidatos y respecto a los chuchos? Gracias. Bueno, yo creo que no quiero hablar de los chuchos como los chuchos, sino quiero hablar de las corrientes, porque es un problema mucho más general. Creo que el problema que tenemos en el partido, y me parece que es el corazón del debate que tenemos, es cómo cambiamos de modelo de organización interna. El PRD, que tuvo en sus corrientes, en sus grupos de pensamiento, en esa diferencia la posibilidad de concretar una izquierda que estaba dividida históricamente en el país, se logró concretar, se logró amalgamar, pero estas corrientes se fueron entronizando no solamente en formatos de expresión, sino en grupos de poder que a final del día, pues hoy son ese cuello de botella que yo he venido hablando, en el que si quieres tomar una decisión en el partido, sea cual sea, quién debe ser regidor, quién debe ser dirigente, si no pasas por el tamiz, por la aceptación o por la pertenencia orgánica a esas corrientes, la neta es que no tienes futuro en el PRD. Entonces, ¿qué es lo que hay que acabar en este momento en el PRD? Que las corrientes sigan siendo ese cuello de botella único de definición de quién puede ser el mejor representante del PRD como partido político y de la izquierda como expresión de poder. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que acabar y por qué creo que esta es una oportunidad interesante en la que hay que participar? Del Congreso tenemos que sacar, si es que así se define, un cambio en el estatuto que marque claramente que las corrientes no van a seguir siendo el punto definitivo de qué se decide, porque no son las corrientes como algo etéreo, las corrientes qué padre que existan, porque son grupos de trabajo, qué importante que existan, si no el PRD no existiría, qué bueno que exista, pero que no terminen siendo 5 o 6 dirigentes que si no les conviene tu pertenencia orgánica a esas facciones, y eso significa un chorro de cosas, pues entonces no tienes ninguna viabilidad. Si eso no cambia en el PRD, y si eso no lo ponemos como la plataforma básica de transformación, vale gorro quién queda al frente del partido, puedo ser yo, puede ser Agustín, puede ser David, puede ser el que sea, va a valer gorro su capacidad de decidir un momento de transformación en el partido. Huevo 2. Gracias, Fernando. Perdóname, Armando, lapsus vivendis, lapsus freudiano. Pepe Galaviz, ¿tienes tu pregunta? Claro que sí. Por favor. A ver, ya aquí estoy, muy bien. Pues venimos a rostizarte, no venimos a hacer preguntas a modo, ni mucho menos, entonces me arranco con todo cariño y con todo respeto. Soy de casi de Acapulco, entonces estoy acostumbrado. Sí, son bravos por allá. Entonces, bueno, hace un año en una entrevista que te realizaron en el programa de Tragaluz, tú dijiste que tu prioridad era el estado de Guerrero, que no te interesaba la dirigencia del partido. Hoy parece que tu prioridad es la dirigencia del partido y como que estás dejando votado Guerrero, ¿no? Inclusive algunos personajes del PRD dicen que te trepas a todo, pero que a la mera hora te bajas.
Parece que también hay coincidencias con esta cualidad que tienen los jaguares, que se esconden, pero cuando tienen una presa fácil, salen y se la comen, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías defenderte? Son astutos para... Son astutos, son astutos. Esa es la pregunta. ¿Cómo podrías defenderte? ¿Realmente eres oportunista o sí tienes un verdadero interés en la dirigencia del PRD? Bueno, mira, durante casi 10 años mi proyecto personal fue ser gobernador de Guerrero. No fue fácil decir que no quería ser candidato a algo que venía construyendo durante 10 años. 10 años de estar chambeando con gente, de estar acumulando un capital político, en el que a final del día, cuando yo decidí no ser candidato, pues no había ninguna encuesta que no me pusiera al frente, de las de los partidos opositores hasta las que teníamos en los grupos internos. ¿Qué nos pasó en el PRD y qué pasó en Guerrero? ¿Y por qué yo decidí no participar en esa elección? ¿Y por qué parte de esa decisión tiene que ver con buscar la candidatura del PRD? Miren, después de Ayotzinapa, lo que empezó a pasar en el partido, hablo por lo que yo vi en Guerrero, fue una inercia terrible, una incapacidad del partido de ponerse al frente del hecho más terrible de nuestra historia reciente. Además de todo, por un involucramiento en cierto sentido cercano, porque quien había cometido los hechos más directos era un presidente municipal que llevaba las siglas del PRD en Iguala, y gobernábamos como Estado esa entidad. Entonces, había una disyuntiva, garantizar que las cosas se fueran en la inercia, ser candidato o decir, oigan, vamos aquí, hemos venido teniendo inercias que nos llevan a estar haciendo política con criminales, el caso de José Luis Abarca es público y evidente, y tenemos entonces la necesidad y la oportunidad de ser quienes pongan al frente que esto es el resultado de un modelo partidocrático que está corrompido en sus simientes, porque el problema de Iguala es un problema no solamente del estado de Guerrero, es un problema que se repite en muchos municipios. ¿Cuál era la disyuntiva? Decir, soy parte de esto o puedo cambiar. ¿Cómo me presentaron las cosas? Pues cabrón, ahorita ponte de acuerdo, ahí vamos sacando la candidatura, ganamos y ahí luego arreglamos. No, compañeros, porque yo lo dije, la Comisión Interamericana, y esto lo dije en sendas ocasiones y lo dije públicamente, va a salir de repente con que la verdad histórica no era y con que había que tomar decisiones de liderazgos distintos. Hoy ser presidente del partido, en mi propuesta, es dejar en evidencia que el PRD puede ser distinto. Si toma por los cuernos, problemas como el que tuvimos en Iguala. ¿Puedo utilizar mi comodín de una vez? Por favor, solo pediría a los inquisidores que se acercaran el micrófono, nos están pidiendo por Periscope que se acerquen el micrófono o que hablen más fuerte, por favor. Cualquiera de las dos puede ser. ¿Puedo hacer una pregunta? Al rato Sí. me puedo quedar mis 3 comodines para cerrar. No, hermano, no te los puedes quedar. Bueno. No, es cierto. ¿Cuál era? No, para echar, porque si no, ¿para qué le echo ganas a los Sí, dos? puedes utilizarlos cuando tú gustes, Armando, los puedes utilizar de manera consecutiva si así lo necesitas. Solo te recuerdo que al final vas a tener una conclusión de 4 minutos. Listo. Por favor, Pepe, Ya, ¿se adelante. escucha bien? Espero que se esté escuchando bien en las transmisiones en vivo. Entonces, la pregunta es, la que no fue muy bien respondida. La prioridad entonces ahora es la dirigencia del PRD o Guerrero. Bueno, yo sigo siendo senador por Guerrero, yo tengo que trabajar por Guerrero, diario gestiono por Guerrero, ahorita vimos al regidor de Chilapa, hay que estarle abriendo espacios al lugar más pobre de la República. Es un honor ser senador por Guerrero, es una obligación y es un compromiso, además de todo para mí es una pasión, trabajar por mi región, trabajar por mi estado, especialmente buscando opciones de política pública que hoy en un país como el nuestro solamente están convocados al asistencialismo, a la despensa, a la ayudadita por encima. Entonces eso es parte de un proyecto y una responsabilidad. Yo vivo de ser senador y a mí me pagan por ser senador de Guerrero, pero la oportunidad que desde Guerrero, que es uno de los lugares en los cuales la militancia del PRD es de las más fuertes, las más sólidas, las más presentes en toda la República, es la oportunidad de hablar de cómo tiene que ser el modelo de desarrollo frente a la pobreza en el país, de cómo tiene que ser el combate a la desigualdad, de cómo tiene que ser, y eso es una plataforma importante para cómo el PRD como un instituto nacional puede proyectar cómo podemos llegar al gobierno. Si resolvemos un tema como el de Guerrero, podemos resolver grandes problemas en el país. Por eso me parece que están concatenados, especialmente cuando hablamos de la problemática de la decisión política en Guerrero. Gracias, Armando. Leonardo, ¿tienes tu pregunta? Por favor. Bueno, esta primera calentadita del Rose es trayectoria y perfil del suspirante. Entonces, yo no puedo dejar de reconocer tus credenciales académicas, ¿no? Pasaste por el ITAM, pasaste por la UNAM, Eso no le Harvard, dice mucho al PRD. Georgetown. Y eso te hace tener perspectivas, pero al mismo tiempo parece que tienes exceso de perspectivas. ¿A qué me refiero? Iniciaste trabajando en el primer círculo de la Secretaría de Hacienda de Cedillo. De ahí pasaste a un gobierno priista en Guerrero y después saltaste al equipo de transición de Fox, donde también trabajaste en esa administración y no llegaste a la izquierda
hasta 2006, si no me equivoco, cuando el exgobernador Ceferino te incluye en su gabinete. 2005. ¿No? 2005, ok. Y esa es la primera vez que llegas a la izquierda partidista. Entonces, después de esta trayectoria por todos los partidos políticos, ¿cómo le explicarías a cualquier perredista o a cualquier militante de izquierda que tu carrera y tu relación al interior de todos los partidos por lo que has pasado no ha sido una historia en la cual has estado buscando solamente dónde acomodarte y que por el contrario esa experiencia te serviría o te haría un mejor presidente del PRD? Bueno, empezar diciéndoles que siempre mi pasión desde chiquito fue, pero tú me la, si no se ve, No se ve, por favor. Dimos- para no abusar. Listo, hermano. Siempre mi pasión ha sido hacer política, la verdad es que es lo que sé hacer. A mí me gusta la política, siempre me gustó la administración pública y tuve la oportunidad, estudiando Derecho en las mañanas, estudiando Economía en las tardes, de ser invitado a la Secretaría de Hacienda, a la oficina del secretario. Era un extraordinario lugar para aprender, para identificar cómo funciona el país. La Secretaría de Hacienda es un lugar que tiene una enorme influencia y un universo importante de información de cómo funciona. Para mí aprender de administración pública siempre fue algo importante, no desde la militancia partidista, igual cuando fui funcionario, fui secretario general de gobierno a los 25 años en Guerrero. Lo digo porque es cabrón ser secretario general de gobierno en un estado como Guerrero tan chavo. La problemática, la dimensión, la conflictividad te da perspectivas. Decidí que no había opción para mí en el futuro como actor público si no estudiaba seguridad nacional. Me fui a estudiar a Estados Unidos seguridad nacional, luego estuve estudiando administración pública para el desarrollo. He tratado de tener, digamos, algunos instrumentos académicos, de aprendizaje y públicos para poder ser lo que yo creo que se merece este país, un buen político, alguien que sepa y que conozca. Fui funcionario con la administración de Vicente Fox y aprendí mucho desde la perspectiva de lo que es un país. Subsecretario federal te da una visión. Cuando llego a Guerrero, pues la verdad es que me apasiono de la posibilidad de cambiar una realidad tan cabrona como la del estado de Guerrero. Guerrero tiene los peores niveles de marginación en el país. Guerrero tiene en la montaña, en Cochuapa, en Metlatónoco, en cada uno de esos municipios de las condiciones más lacerantes, en las comunidades de Chilapa, que está aquí el regidor. Entonces, tener la oportunidad de hacer un cambio de administración pública a política fue algo que a mí me apareció en ese 2005 que comentabas. Y decidí hacerla desde el PRD, porque no tiene mucha lógica hacer un planteamiento de transformación política desde otro partido político. Y voy a comprarme mi comodín. ¿Me da un minuto? Así es, por favor. No tiene mucho, o sea, hacer política en un lugar como Guerrero, donde las diferencias estructurales económicas son tan graves, donde uno de cada 100 productores es un productor, porque los demás son de autosuficiencia. Yo fui secretario de Desarrollo Rural, pues no tenía sentido hacerlo en el discurso político, en la ideología, en el planteamiento histórico de lucha. Recordemos que en Guerrero, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el movimiento, magisterial de Otón Salazar. O sea, Guerrero es un lugar donde la izquierda ha crecido y se ha emancipado como una fuerza real. Por eso tenemos un partido cabrón y duro ahí. Por eso ahí no nos están ganando en la inercia clientelar en la que nos están ganando en otros lugares, como en el propio Distrito Federal. Entonces, hacer política en el PRD a mí me hizo todo el sentido. Y decidí incorporarme a las filas del Partido de la Revolución Democrática. ¿Y cuándo lo hice? En el 2006, cuando perdimos con Andrés Manuel López Obrador la presidencia. ¿Por qué? Porque no teníamos una visión clara de qué política pública ofrecerle a la gente. Y creo que ha sentido toda esta experiencia aportarle a la izquierda partidista. Gracias, Armando. Marcela, ¿tienes tu pregunta? Por favor. Bueno, muchísimas gracias al senador, a Punto de Encuentro y sobre todo a Kenji por la invitación. Aplaudo este tipo de espacios porque los jóvenes tenemos justamente pocos espacios para poder ser escuchados y que esto pueda caer en algún tipo de incidencia real. Entonces, felicidades. Muy breve mi pregunta. El PRD negoció el Pacto por México. ¿Cuál es su posición al respecto, siendo que usted ya era senador? ¿Volvería a respaldar una decisión como la privatización? Hay que aclarar una cosa, y especialmente en un foro del PRD. En el PRD jamás votamos ni apoyamos ninguna privatización si estamos hablando de la energética. Yo fui un firme, y que quede grabado, apoyante del Pacto por México. Ahorita todo el mundo se raja, ¿no? Yo no fui, porque ahorita ya no está de moda. En un partido que busque ser un partido serio y responsable y que busque tener opción de futuro, hay que asumir lo que significa hacer política. Eso nos ha faltado en la izquierda.
tomamos decisiones, hacemos negociaciones y nos gusta ese tema de la imagen impoluta. Yo creo que el Pacto por México era bueno en su principio, en su visión y en lo que buscaba. Claro, cuando de repente te das cuenta de que los liderazgos dejaron serias dudas en cuanto a los intereses que se pusieron a negociar, tal vez lo que estuvo, digamos, en juego y que no necesariamente fue lo que los actores, porque yo siendo legislador, ahí me tocó votar la reforma educativa y estoy convencido que fue una buena reforma, especialmente la parte constitucional por cómo se hizo. Estoy convencido que la parte de telecomunicaciones fue positiva, pero cuando de repente te empiezas a dar cuenta tú, oye, cabrón, pues aquí como que el saborcito de oposición se está perdiendo porque el pacto nos está quitando la capacidad de estar siendo incisivos en otros temas, pues ahí yo ya no jalo. Yo creo que el Pacto por México no tiene que haber sido, no debe haber sido en ningún momento un instrumento para avalar todo. Qué bueno pactar, porque si no, ¿para qué hacemos política? Si no, está toda madre seguir siendo una izquierda testimonial, ¿eh? Si no, eso, pues, Morena a todo dar, que se ponga en contra y entonces que no asuman las responsabilidades de lo que significa hacer política y de lo que significa ser un partido que tiene 26 años en los que ha gobernado, en los que ha aprendido, en los que ha cometido errores, en los cuales ha tenido virtudes. El PRD tiene que decir, desde mi punto de vista, hay que pactar, hay que acordar de frente, con transparencia,